a compartir con ustedes los resultados de un trabajo de investigación que hice entre 1976 y 1980 y que confirmé en el 2017 con los informes ya hechos públicos de los informes ya hechos públicos del Departamento de Estado, de los Archivos Nacionales de Estados Unidos. Mi trabajo entre el 76 y el 80 consistió en ver por qué se había generado una crisis de deuda en el año 76 y rastrear para atrás para ver de dónde venía, si venía de alguna parte. Y luego mi hipótesis en ese momento fue que el Perú había sido sujeto de un boicot financiero desde los años de Belaúnde. Ahora, eso el año 78, por ejemplo, 79, cuando hice el primer borrador, era una hipótesis. El libro no salió publicado. Yo me fui a trabajar a Nicaragua, en Nueva York, o sea, me fui. Y el libro se perdió. Y 40 años después, mi asistente acá lo encontró y me lo dio. Me dijo, esto es suyo. Le dije, qué bárbaro. Mi libro que lo entregué a la imprenta en el año 80 y se perdió. A Julio Kotler el libro no le gustó. Y ese fue el problema por eso. Yo lo entregué para la imprenta, pero él lo retiró de la imprenta. Yo trabajaba en el Instituto de Estudios Peruanos en la época. Lo que hice fue mirar la correspondencia entre la Embajada de Estados Unidos en Lima y el Departamento de Estado entre los golpes de 1962, 1968 y 1975. Miré los 3 golpes y miré la correspondencia alrededor de los golpes para ver qué decían. Y la primera cosa que salió, y después por eso es que vamos a hablar de esto esta noche, la primera cosa que me salió es que si bien en la memoria colectiva el parteaguas es el 68, hay antes y después del 68, sin embargo, el cómo llegamos al 68 no lo tenemos claro. Y ahí es la importancia de mirar al golpe del 62, que fue un golpecito, ¿no? No fue un golpe grande, fue un golpe para evitar que Aya de la Torre fuera presidente. La pregunta es, ¿por qué los militares, era la Junta de Gobierno, eran Aérea, Marina y Ejército, ¿por qué no querían a la alianza APRA-1, que era la alianza que había ganado en el poder? Y ahí sale la tendencia modernizante de las Fuerzas Armadas peruanas por primera vez. Ellos hacen el golpe para evitar que la alianza APRA-1 tome el gobierno y de inmediato, apenas dan el golpe, fundan el Instituto Nacional de Planificación y comienzan a dar lineamientos generales sobre desarrollo. Eso pasó en el 62. Belaúnde, además, en ese momento ya se habla y está en la discusión interna del problema de las 200 millas. Es un tema que todo el mundo ya se olvidó, pero que en su momento fue muy candente. El Perú reclamaba 200 millas marítimas, Estados Unidos reconocía 8. Y eso generó conflictos con barcos pesqueros americanos que eran detenidos en puertos peruanos, ecuatorianos y chilenos. Esto llevó a confrontaciones brutales, que fue lo que llevó a que el Perú liderara lo que se llama el derecho del mar en Naciones Unidas. Pero ese periodo de confrontación, que había comenzado en el 47, cuando García Sayán fue canciller,
había pasado por una temporada baja y comenzó a subir en los años 60, y bueno, el gobierno militar del momento 62 dijo, esto es inaceptable. Ese es un tema que viene del 62. Otro tema que viene del 62 es el de la IPC. La IPC había un reclamo por la Brey Pariñas, pero el reclamo era que la IPC no había pagado los impuestos que correspondían desde 1924. Y eso fue y vino. Duró años, hubo el laudo de la Brey Pariñas y qué sé yo. Pero lo cierto es que se consideraba que lo justo era que la IPC pagara los impuestos. Y esto se mandó a un famoso abogado, Checopar, quien dijo, sí, bueno, debe $500 millones en impuestos. $500 millones en impuestos en 1963 era el equivalente de las exportaciones del año 63. O sea, imagínense ustedes el tamaño del hueco que estaba fabricando esta empresa. Y el valor total de la empresa era 71. Entonces, digamos, para el pequeño núcleo del gobierno militar 62 fue un tema, pero ahí se quedó, pues evidentemente, o sea, no iban a hacer nada si ya se iban. Pero quedó en la agenda, así como quedó el de las 200 millas en la agenda. Y entonces gana Belaúnde con un discurso sobre las 200 millas, sobre la IPC y sobre un tema que en ese momento era delicadísimo, la reforma agraria. ¿Y por qué era delicadísimo el tema de la reforma agraria? Porque ya Rómulo Ferrero, el año 46, había escrito, miren, 16 años antes, había escrito que había un problema con la economía dual. Pero yo no he hecho eso montones de veces. La mitad del Perú era remunerado y la otra mitad del Perú no tenía remuneración. Y eso afectaba, por supuesto, la dinámica de la economía nacional, pero además era imposible vivir en un país donde tenías a más de la mitad de la población, y en el 47 era mucho más de la mitad de la población, que no tenían derechos civiles y no tenían remuneración. Eran siervos. Entonces, la preocupación de Ferrero, que es una preocupación liberal moderna, es más, es una preocupación austriaca, pues Rómulo Ferrero, para que lo pongan en contexto, es el primer latinoamericano en participar de reuniones de la Asociación de Monte Pelerín, organizada por Hayek y Friedman, todos ellos, ¿no? Entonces, la preocupación es cómo incorporamos a esta fuerza de trabajo al mercado. Y la respuesta que se da el año 58 en una comisión que presidió en el Congreso Pedro Beltrán fue: esto se resuelve dándole las tierras ociosas a los campesinos. Y entonces la discusión fue, bueno, ¿y quién va a pagar por las tierras ociosas? Porque en ese momento 1,000 personas naturales eran dueñas de todo el territorio nacional. ¿Cómo le pagamos a esos 1,000, o a una parte de esos 1,000, por sus terrenos ociosos para que los campesinos puedan ir a trabajar ahí? Y ahí estaba la discusión. Entre el 58 y el 63, esa es la discusión. Y cuando llega Belaúnde con la agenda, esa agenda, no es una agenda de él, es una agenda que viene, la reforma agraria venía de atrás, de los 50, una agenda que además venía desde la derecha, no venía desde la izquierda. Porque era una agenda que no era para quitarle nada a nadie, sino era una agenda para comprar tierras que nadie estaba usando. Esa era la agenda. Y no se puede, y no hay forma, y no hay manera de pagarlo, y entonces Belaúnde dice una cosa que es más o menos obvia: necesitamos acá una reforma fiscal para pagar lo que hay que pagar a la gente que cuando se compre esto, pero necesitamos una reforma fiscal para poder en este momento hacer obra, porque el Perú tiene un déficit de infraestructura. Lo que Belaúnde no sabía es que Washington había decidido, porque la amenaza de nacionalizar la IPC
era una amenaza, Washington decidió que el Perú debía ser sujeto a las represalias diseñadas para Cuba. Y entonces le aplican al Perú la enmienda Hickenlooper y todas las enmiendas que siguen con la Hickenlooper, y entonces se bloquea la compra de azúcar en algún momento, se cierra, no hay Banco Interamericano, recién fundado el Banco Interamericano, el Perú no tiene ningún proyecto del BID, ninguno. Eso me había llamado la atención cuando comencé a estudiar en los 70s. Ninguno del Banco Mundial, uno del IFC para electricidad. Pero básicamente todas las fuentes multilaterales estaban cerradas. El Exim Bank estaba cerrado, el americano estaba cerrado. Y entonces Belaúnde dice, bueno, con todo cerrado, ¿qué me queda? Subir impuestos y ir a la banca privada y a pedir dinero. Y va a Citibank y consiguen dinero. Pero los préstamos eran a 3 años. A 3. Entonces, imagínense ustedes hacer una carretera de no sé cuántos kilómetros con un crédito a 3 años. En dólares. Teníamos los términos de cambio de nuestro favor, las exportaciones estaban creciendo locamente, el PIB crecía mucho, porque el mercado interno estaba creciendo después de la Ley de Promoción Industrial del 59. Pero todo eso requería cambios en la estructura social. Y había mucha tensión, y los terratenientes con el APRA, juntos, porque actuaron juntos todo el tiempo, lo que hicieron fue bloquear, como estaban en mayoría, bloquearon, nosotros nos acordamos de cómo fue, bloquearon al gobierno. O sea, cada iniciativa que salía del Ejecutivo era bloqueada por el Legislativo, y era bloqueada. Y así promovieron y empujaron la crisis económica de 1967, esa memorable, cuando yo no me acuerdo quién dijo que el sol jamás se iba a devaluar, y el sol se fue de 26 a 42. Eso llevó a un remesón económico, igual que con la crisis de 1947-48, hay una sucesión de ministros de Economía cada par de meses, y el último ministro de Economía es Ulloa, Manuel Ulloa, que ya había sido ministro de Economía. Vuelve al ministerio y es el que hace la renegociación en septiembre del 68, es el que hace la renegociación de la deuda con las condiciones que le pone el Fondo Monetario en ese momento. En ese momento, en el 67, el Fondo Monetario tenía un esquema más bien keynesiano, no tenía el esquema monetarista que tuvo después, o peor aún, el esquema neoclásico post-keynesiano de esta época, ¿no? Era una época en que ellos todavía creían en el déficit fiscal como motor del crecimiento, pero creían en los impuestos, y sí creían en los impuestos, pero no les importaba si los impuestos eran indirectos, entonces ponían impuestos a las importaciones, los aranceles. Ellos promovían más aranceles para financiar al Estado y de esa manera salir adelante. Entonces, el ajuste del 68 no fue un ajuste como los que conocimos una década después, ni hablar. Esa política se mantuvo hasta el 71, 3 años. Graciosamente, en esos primeros 3 años, mientras esa política se estaba llevando a cabo, la política macro estaba siendo llevada a cabo, son los 3 años de las grandes reformas del gobierno militar. El gobierno militar lo que hace es, como lo veo visto, contado desde atrás, lo que hace es, por un lado, hay un pensamiento militar sobre el desarrollo que probablemente venga del CAEM. No he estudiado el pensamiento del CAEM, pero supongo que de ahí viene. Ellos toman lo que estaba y dicen, vamos a hacerlo. Y entonces, de inmediato, comienzan, hecho el golpe con la nacionalización de la IPC en octubre, primera cosa, y luego con otros gestos simbólicos de expropiar empresas extranjeras que no pagaban impuestos.
entre ellas el Banco Continental. Entonces, el Banco Continental, la Compañía Peruana de Teléfonos, las empresas eléctricas asociadas que tenían capital extranjero, si bien una empresa gigantesca peruana, pero tenía una presencia de capital extranjero grande, había, bueno, Paramonga, la Grace, la Cerro de Pasco, pues, por nombrar algunas empresas que fueron expropiadas, y esto generó un conflicto. Ahora, el baile del 62 había sido entre industrialistas y terratenientes, ¿no? Esas eran las opciones, era entre los que querían modernizar vía industria y los que querían mantener el modelo primario exportador como el modelo, que son los que en última instancia terminaron ganando la partida. Esos son los que ganan la partida en el 77. Que además en ese momento ya no son los hacendados, sino son los mineros. Porque los hacendados habían perdido las haciendas, pero la presión de los primarios exportadores estaba ahí. El apoyo de Estados Unidos a los terratenientes en el 62 y luego en el 68 tiene que ver con los 2 millones de hectáreas entre el Cerro de Pasco y la Grace. Porque se acuerdan ustedes en el tratado Grace, en el contrato Grace de 1888, cuando se resuelve la deuda de 1870, entre las cosas que se dan como pago, hay 2 millones de hectáreas. Bueno, esas 2 millones de hectáreas fueron a parar, por un lado, a los propios Grace y por el otro a los Vanderbilt, que compraron Cerro de Pasco. Entonces las pampas de Junín y todo lo demás era de propiedad de ellos. El gobierno americano, cuidando la propiedad de sus ciudadanos en el exterior, apoyaba a los que estaban en contra de esto, ¿no? Y en el momento en que ocurre, nos damos con un ratitito, nos damos con una actividad de Kissinger que es inusual. Él entonces él era la cabeza del Consejo de Seguridad Nacional. Y él llama por teléfono al presidente de la Southern Peru Mining para pedirle, esto es el año 69, en marzo, para pedirle que no inicie las obras de Cerro Verde hasta que se solucione el problema del pago de las nacionalizaciones. Esa llamada tuvo como consecuencia que las exportaciones peruanas se estancaran. Entonces, en lugar de seguir creciendo al ritmo que venían creciendo desde los años 60, se estancaron. Y ese estancamiento, se estancaron. Además, el año 74 fue un año fatal, porque tendría el año 74 Cerro Verde que haber salido a la luz, y no salió a la luz, ni Antamina tampoco. Entonces eso se para, y el año 74 los industriales en el Perú, que estaban en contra del gobierno por el tema de la reforma industrial y la reforma laboral, lo que hicieron fue importar en exceso, sobrefacturando lo importado, pero además el volumen que importan es el volumen no para 3 meses de producción, sino para algunos años. Entonces se produjo, y fue coordinado, y eso produjo una crisis de balanza de pagos en el 75, que es la que todos recordamos como el principio del final del gobierno militar. En ese contexto, en el contexto de la balanza de pagos estrangulada, es que viene la gran compra de armas a partir del 74,
que ocurre entre el 74 y el 77. Son 3 años de un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas muy grande por el tema de Chile y de Pinochet, ¿no? Después del golpe chileno. Entonces, si uno suma la balanza de pagos estrangulada por las razones que acabo de decir de Kissinger y la suspensión de Cerro Verde, con la compra de las armas, lo sumas y lo que tienes es una crisis, que es la crisis del año 76. Así fue como se gestó la crisis del 76. Ahora, el año 69, y esto se los voy a leer, porque esto es un texto, la segunda parte de mi libro tiene 2 partes, la que escribí hasta el año 80 y la traducción de la correspondencia de la Embajada Americana con el Departamento de Estado, que es lo que saqué el año antepasado. Y ahí encontré este estudio preparado por el Grupo Interdepartamental para Asuntos Latinoamericanos del Consejo de Seguridad Nacional, 22 de abril del 69. Ya acababan de llegar al gobierno el equipo de Velasco y el equipo, y esto es lo que ellos dicen ese día. Las autoridades peruanas buscarán importantes inversores estadounidenses en nuevas minas de cobre. Southern Perú, Cerro y Anaconda quieren negociar mejores condiciones antes de poner nuevas inversiones considerables en el Perú y pueden retrasar más las inversiones para lograr estas concesiones. Sin embargo, el gobierno peruano probablemente los amenazará con la cancelación de las concesiones a menos que las inversiones procedan. No creemos que haya fuentes alternativas de financiamiento para estas inversiones de otros países, por lo que creemos que un estancamiento continuo de parte de las empresas mineras norteamericanas no será muy arriesgado. En la medida en que estas inversiones requieran financiación del Banco de Exportación e Importación, el gobierno de los Estados Unidos puede bloquearlas. Hemos discutido la situación del Perú con funcionarios clave de la comunidad minera y no planean seguir adelante en este momento. Están particularmente impresionados por la infiltración de marxistas militantes en el Ministerio de Energía y Minas, con quien tendrán que asociarse las nuevas inversiones mineras. Eso era lo que pensaban, y con esto es que llama Kissinger por teléfono al entonces presidente de Southern y le pide que suspenda la inversión hasta que no se arregle el pago de la IPC. Lo otro es cómo se terminó el remate, porque eso fue en el 69. El remate del acuerdo Green Mercado fue el año 74, si mal no recuerdo. Y lo que ellos dicen, y esto sale de ellos, dicen, en el acuerdo, y esto sale del Departamento de Estado mismo, en el acuerdo, el gobierno del Perú acordó entregar al gobierno de los Estados Unidos 76 millones de dólares para distribuir entre las empresas expropiadas. Los peruanos adjuntaron una declaración unilateral, anexo A, al acuerdo, sin modificar las disposiciones del acuerdo. La declaración contenía una lista de empresas que podrían ser indemnizadas en virtud del acuerdo. Como la compensación para la International Petroleum Company era una cuestión interna delicada, la lista no incluye la IPC. A su vez, el gobierno de los Estados Unidos adjuntó una declaración unilateral, anexo B, en la cual reconoció la posición del gobierno peruano tal como se establece en el anexo A, pero indicó que el anexo no modificó por interpretación o de otro modo las disposiciones de este acuerdo. Por lo tanto, de acuerdo con la interpretación de los Estados Unidos del acuerdo, la IPC podría ser compensada según los términos del acuerdo. Es decir, hicieron trampa, negociaron una lista de países empresas a los que se le iba a pagar, y una vez que el gobierno peruano de buena voluntad entrega 76 millones para que Estados Unidos deje de bloquear las líneas de crédito y todo lo demás, ellos sacan una lista B y le pagan a la IPC 22 millones de dólares. Y así fue como terminó el tema.
Y entonces salió Schwab, me parece, y dijo que el gobierno peruano le había pagado la IPC, y salió Edgardo Mercado correctamente a decir, no, no le hemos pagado a tales y tales empresas, pero en nuestra lista no está eso. Pero Schwab tenía la otra lista, entonces, digamos, fue una trampa, fue un golpe, pues, un golpe pensado desde el Departamento de Estado, que habla de la mala fe con la que ellos negociaban frente a un gobierno que estaba negociando de buena fe. Ahora, el tema de la deuda, que es un tema que sale y regresa todo el tiempo, la primera vez que el tema salta es en el 67 y la deuda se renegocia en septiembre del 68 con condiciones vigentes hasta el 71. En el 71 se hizo un nuevo acuerdo que estuvo vigente hasta el 75. Durante esta segunda etapa seguía el manejo macroeconómico acordado con el Fondo Monetario y todo iba más o menos bien. Los recursos se estaban obteniendo de Europa y más tarde de Europa Oriental. La relación con Europa Oriental había comenzado en 1967, cuando Belaúnde manda a Pérez de Cuéllar a Moscú y termina con la prohibición de tener relaciones con los países socialistas y abre una nueva época en la diplomacia peruana. Y ahí Pérez de Cuéllar va a Moscú, abre la embajada peruana, y a partir de ahí se abre primero la peruana en Moscú y luego vienen las demás embajadas, y ya con el gobierno militar, con los demás países de Europa del Este. Ese proceso es un proceso que tarda algunos años, pero de ahí sale el financiamiento para un conjunto de proyectos y de compras de equipos. Pero la parte macro estaba acordada y ahí estaba bien, digamos, no habían problemas mayores. El problema fue que el Perú comienza a tomar prestado a partir del 71, comienza a tomar prestado de la banca privada créditos para complementar las obras que estaba haciendo. O sea, se hacía una obra con dinero de algún gobierno, lo complementaba con más dinero que sacaba de algún banco, ¿no? Hacía cofinanciamientos. Y esto, las tasas de interés por la crisis internacional del 71, cuando se despegó el dólar del oro, la tasa de interés bajó a cero, como ahora. Y entonces el Perú, como todos los demás gobiernos, tomaron dinero prestado a tasa de interés cero. Lo que se pagaba era la prima de riesgo, que era 1 1/4, y entonces era muy barato tomar dinero prestado, muy barato. Excepto que a partir del 75 la tasa comenzó a subir de a poquitos. De a poquitos, o sea, cuarto de punto en cuarto de punto, la tasa comienza a subir. De pronto se va acelerando un poco, o sea, el 76, 77 sube un poco más, y créditos tomadas para proyectos que tenían tasas internas de retorno de 3 o 4%, de repente se encontraron estos proyectos con que el costo de capital era 7 y 8%, y entonces ya no eran rentables. Esto nos pasó en el Perú y nos pasó en toda América Latina. Pero eso se fue acelerando, ¿no? Hasta que llegamos al 82, cuando la tasa llegó al 18%, y bueno, reventamos todos. Pero el Perú es de los primeros que revienta porque venía de una situación financiera frágil desde los 60. Y como teníamos cerrado el Banco Mundial, el Banco Interamericano, nunca tuvimos Alianza para el Progreso, el Exim Bank. Es decir, no había forma de poder desarrollar la infraestructura con dinero de largo plazo, ni de poder comprar tecnología estadounidense con dinero de largo plazo. Eso llevó a una situación que ya era anómala en el año 67 y fue más anómala en el gobierno de Velasco. ¿Cuál es la anomalía? La Fuerza Aérea quería cambiar su flota de aviones Hawker Hunter, que eran del 54, después de la Guerra de Corea. Y entonces querían cambiar la flota
el gobierno de Belaúnde dijo, muy bien, vamos a cambiar la flota. Y mandan al general, creo que era Campodónico, lo mandan a Washington para la compra de la flota nueva en Washington, con Estados Unidos, ¿no? Y se dan con que no se puede, porque Exim Bank no va a dar el crédito y porque el Congreso americano le ha cerrado también los créditos al Perú. Entonces, tienes ahí unas pinzas que tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo tienen bloqueados los créditos al Perú. Y Belaúnde había recibido la visita de Charles de Gaulle, ustedes se acuerdan, en el año 64 o 5. Charles de Gaulle había estado en el Perú, habían hecho buenas migas y decidieron que por qué no le compraban a Francia los aviones Mirage. Y entonces toman la decisión de comprar los aviones Mirage con crédito francés y de inmediato Johnson manda a Walt Rostow, el que escribió la teoría del despegue en desarrollo, que era un profesor de MIT que también trabajaba para el Departamento de Estado, bueno, trabajaba en ese momento para el Consejo de Seguridad Nacional, lo manda a Lima para que ahora sí le venda los aviones americanos al Perú. Y Belaúnde, según dice el informe de Rostow, Belaúnde lo recibió en su oficina, lo escuchó con atención, le agradeció mucho la visita y le dio las buenas tardes. Y se acabó. Una actitud bastante digna de Belaúnde frente a la estupidez americana, ¿no? Bueno, el segundo tiempo de eso mismo fue, pues nosotros seguíamos con todo cerrado y había la necesidad de ampliar la flota aérea. Y entonces había la decisión era si se seguía con Mirage o si se hacía uso de una línea que la Unión Soviética estaba ofreciendo para aviones Sukhoi. Y el Perú así es como compra la primera flota de Sukhoi. Y cuando compra la flota de Sukhoi, a Estados Unidos le dio un ataque de nervios porque era la primera fuerza aérea que utilizaba aviones que no eran estadounidenses. Era la primera vez que una fuerza aérea se salía del Tratado de Cooperación Recíproca del TIAR. Se había salido de eso, estaba comprándole equipos a otros países y estaba haciendo cooperación militar con otros países. Y eso, por supuesto, a Washington lo sacó de los nervios, ¿no? Eso luego llevó a los problemas del 74, cuando se estrangula la balanza, y el Perú estaba en una compra de equipo militar brutal, con líneas de crédito que todo el mundo le daba, porque el Perú crecía mucho, entonces recibía créditos como loco, pero lo cierto es que las exportaciones estaban estancadas hacían algunos años, y lo otro cierto es que las importaciones habían crecido de una manera salvaje, y entonces estaba estrangulada la balanza de pagos. Y eso nos llevó a las negociaciones del año primero, llevó a el anuncio de Barúa, de Lucho Barúa, el anuncio de que hay que hacer un ajuste porque se está consumiendo mucho. El diagnóstico que había, que era un diagnóstico hecho por el fondo mismo, por el Fondo Monetario mismo, es que en el Perú había sobreconsumo. Es decir, no se vio o no se quiso ver que lo que había era un sabotaje por el lado de los industriales que acababan de importar esta inmensa cantidad de productos para los siguientes 2 años y que habían estrangulado por el lado importador la cosa, y por el otro lado que las exportaciones estaban estancadas. Nadie sabía, porque yo creo que esto que ahora yo estoy poniendo a la luz en este libro no era sabido. Nadie sabía que había esta conversación entre Kissinger y los mineros y que habían parado las inversiones. Entonces, el diagnóstico es sobreconsumo. ¿Qué se hace del sobreconsumo? Y entonces ahí ya viene
el cambio de marco teórico y se entra en un marco teórico monetarista, porque ya es después de Chile, ¿no? Ya Chile había pasado por la experiencia en el 74, entonces usando el modelo de ajuste que usaron en Chile, lo usan en el Perú, y después lo usan en Argentina, en el 76. Y comienzan a bajar salarios, o sea, dejan subir la inflación, dejando los salarios estancados, y por el otro lado suben impuestos y bajan la inversión pública. Con esto el crecimiento económico se estancó, bajó, y se produjo el descalabro del 77 y la gente salió a las calles a protestar por el malestar económico y bueno, todo lo demás es historia contada. En cómo funciona en el Fondo Monetario para Estados Unidos. Es decir, ¿cómo hace Estados Unidos para hacer lo que quiere en el fondo? Bueno, la manera es que los organismos financieros multilaterales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Fondo Monetario, dependen de lo que se llama el Subcomité de Seguridad Nacional, Desarrollo Internacional y Política Monetaria de la Cámara de Representantes. Entonces, estamos aquí con una tormenta eléctrica, así es que si escuchan truenos, son truenos, están aquí afuera. Tenemos el Subcomité de Seguridad Nacional, Desarrollo Internacional y Política Monetaria. Ellos deciden las políticas que Estados Unidos va a promover en el Fondo Monetario, el BID y el Banco Mundial. Eso es luego ratificado por el Subcomité de Seguridad Nacional y Comercio y Finanzas Internacionales del Senado. Es decir, pasa de la Cámara de Representantes, del Subcomité de Seguridad Nacional, Desarrollo y Política Monetaria, a la Cámara de Senadores, al Subcomité de Seguridad Nacional, Comercio y Finanzas Internacionales. Esos dos subcomités son, por ejemplo, los que propusieron a este hombre cubano-americano, Clover Carone, a la presidencia del Banco Interamericano. Entonces, cuando alguien dice, no, pues es que esto lo hicieron los republicanos, los demócratas no lo hubieran hecho. Claro que lo hubieran hecho. Lo hicieron los dos juntos. No lo puede hacer uno solo. Tienen que hacerlo juntos. Entonces, así es como es. Y de esta manera, Estados Unidos puede bloquear, como le hizo al Perú en toda la década del 63 hasta el 76, 13 años, le bloqueó todos los votos a todos los préstamos del Banco Interamericano, del Banco Mundial, la Alianza para el Progreso, y lo único que permitió fue al Fondo Monetario. Pero como el Fondo Monetario, a su vez, tiene la relación con el Tesoro es muy fuerte, ¿no? Y el Tesoro es quien se conecta con estos comités. Ellos dejaron la línea con el fondo abierta, no cerraron como se la han cerrado ahora a Venezuela o se la cerraron antes a Nicaragua, se la cerraron a Cuba en el 59, no se la cerraron al Perú, cerraron todo menos el fondo. Y a través de las políticas del fondo del 77 es que ellos logran desarmar lo que el Perú había armado en términos de reformas entre el 69 y el 75. O desarmar hasta donde pudieron desarmar, ¿verdad? Y eso dejó entonces a un país, ¿cómo les digo? A un país que se quedó en la mitad de un proceso de reformas, o sea, una reforma agraria que no tuvo el apoyo que hubiera necesitado para que fuera una reforma agraria exitosa, una reforma laboral que estaba orientada a democratizar a la sociedad, pero que fue saboteada porque no se consideraba razonable que gente de otra clase social pudiese estar sentada con los blancos. Entonces, es decir, el pensamiento, yo no entiendo el pensamiento peruano, pero digamos, esto que decía Aníbal Quijano de la colonialidad, yo creo que efectivamente hay un montones de colonialidad, es decir, la manera como
la élite peruana miraba o mira al resto de la sociedad, le impidió en ese momento entender el sentido de la reforma laboral y lo democratizante que era, y lo bueno que hubiera sido para la economía nacional. Pero bueno, pero eso, en fin. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que los instrumentos financieros son armas de lucha en los conflictos geopolíticos. Hemos aprendido que Estados Unidos puede aplicar sanciones con o sin razón, pero ya aplicada la sanción, el daño es irremediable. O sea, lo que le han hecho a Venezuela, por ejemplo. La táctica de diversificación financiera funciona muy bien. Es decir, el que está tomando prestado puede diversificarse y tomar prestado de un montón de lugares y continuar la marcha. Pero si hay un sabotaje económico interno que impacta sobre las exportaciones y sobre las importaciones, entonces no hay forma de esquivar el conflicto que va a llegar, que va a ser un conflicto político, se va a ser un conflicto económico, una crisis económica y un conflicto político. Y finalmente, la última lección es cuando tienes la balanza de pagos estrangulada, no sales de compras de armas en gran escala, porque se convierte en un distractor del enfrentamiento real y agrava el problema de la balanza de pagos. Lo que terminó pasando, y a mí me pareció, ahora que tenía toda la evidencia en las manos, me pareció aún más injusto que cuando lo estaba estudiando hace 40 años. Lo que terminó pasando es que se le echó la culpa solamente a la compra de armas y se dejó de lado el sabotaje a las exportaciones y el sabotaje a las importaciones. Y esos dos sabotajes son los determinantes para entender qué le pasó al Perú el año 75. Si uno no entiende eso, no entiende el año 75. Finalmente, y esto lo digo, ya no lo escribí, pero está en el libro, la participación de la CIA en el golpe del 75 era una información que yo por lo menos desconocía, y yo también desconocía que Henry Kissinger fue al Perú en enero del 76 para ver la resolución de la nacionalización de Marcona. Eso, que el canciller de la Flor lo tenía muy preocupado, se termina con la visita de Kissinger, que es el final de la política autónoma del Perú y de una política, digamos, referida a su desarrollo interno, y es el principio de su realineamiento con Washington, de donde no ha salido. Muchas gracias.